Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los temas que ya hemos visto. ¿Sí? Para comenzar a desarrollar un programa, ya comentamos en clase que se debía reservar la memoria necesaria para la ejecución de ese programa. Esa memoria se reservaba a través de la declaración de variables. Las variables podríamos decir que son un espacio de memoria que está representada bajo un mismo nombre. Estas variables tienen asignado diferentes tipos de datos, que a su vez este tipo de datos son lo que determina el tamaño de la memoria que va a ocupar esa variable. Para determinar qué tipo de datos de una variable, se debe analizar qué va a almacenar. Frecuentemente las variables almacenan tipos de datos numéricos, ¿sí? Que pueden ser enteros o decimales. En el caso de los números enteros, los llamaremos como int, y en el caso de los decimales, los llamaremos como float. Además de eso, podemos almacenar una letra o carácter, ¿sí? A lo cual llamaremos tipo de dato char, ¿sí? Una letra, por ejemplo, un ejemplo sería la letra A. Otro ejemplo diferente sería la letra A mayúscula, porque la A minúscula y la A mayúscula son letras distintas. Esto podría ser un ejemplo de un char. El espacio es un carácter, ¿sí? Un símbolo cualquiera, ¿sí? Y fíjense que siempre que me refiero a un char, lo declaro entre apóstrofos, ¿sí? Ya vamos a ver para qué sirven estos apóstrofos. Otro tipo de datos podrían ser los tipos de datos cadenas, ¿sí? Cadenas de caracteres, que acá lo vamos a llamar como string, ¿sí? Y que un ejemplo clásico podría ser un nombre, podría ser un nombre completo, ¿sí? Fíjense que las cadenas pueden contener espacios que los caracteres no pueden contener. Para sumar otro tipo de datos más, llamaremos los tipos de datos lógicos, ¿sí? Que pueden ser obviamente verdadero o falso, ¿sí? Que acá lo llamaremos tipo de dato bool, así, bool, propio de la álgebra de Boole, de la lógica booleana, ¿sí? Como el lenguaje es derivado del inglés, verdadero lo llamaremos true, ¿sí? True, ¿sí? Y falso lo llamaremos false. Entonces, a partir de ahora, cuando queramos decir verdadero, diremos true. Y cuando queramos decir falso, colocaremos false. Para comenzar nuestra explicación, ¿sí? De tipos de datos, estos van a ser nuestros tipos de datos convencionales, ¿sí? Ahora, si yo quiero declarar una variable, o sea, reservar un espacio de memoria para almacenar un dato, debo hacerlo de esta manera. Debo colocar el tipo de datos, espacio, nombre de variable, ¿sí? Y como alternativa un posible valor, ¿sí? Este posible valor es una alternativa, ¿sí? Entonces, si yo quiero declarar una variable que me almacene la edad de una persona, ¿sí? Declarar una variable para la edad de una persona, podríamos decir int, con minúsculas, int, espacio, edad, punto y coma. En este caso puntual, ¿sí? El tipo de datos es
int, el nombre de la variable es edad y no tiene un posible dato de alternativa. ¿Sí? Bien. De igual manera, si yo quisiera declarar una variable llamada nombre, ¿sí? Nombre, ¿sí? Como Walter, por ejemplo, sabemos que esto pertenece al tipo de datos cadena, que es del tipo de datos string. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero declarar una variable nombre, yo diría string, ¿sí? Nombre, punto y coma. En este caso, el tipo de datos es string y el nombre de la variable es nodes, justamente. De igual manera, si yo quisiera declarar un tipo de datos lógico llamado a, por ejemplo, una variable a lógica, yo diría bool a punto y coma, ¿sí? Yo quisiera declarar una variable char j punto y coma, donde a y j serían los nombres de la variable. Además, yo podría decir que yo quisiera declarar una variable que almacene el nombre y otra que almacene el apellido. Yo podría decir string nombre, apellido, punto y coma. En este caso estaría declarando dos variables, una variable nombre y otra variable apellido, del tipo de dato string. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo podría declarar más de una variable en una misma línea. Para tener en cuenta a qué hace referencia esta posible alternativa, un posible valor, ¿sí? Quiere decir lo siguiente. Yo podría crear una variable int precio, ¿sí? Y decir que ese precio es 15. ¿Sí? En este momento yo declaro la variable, ¿sí? Precio del tipo de datos en int o entero, ¿sí? Y además digo que esa variable va a valer 15. ¿Sí? Para hacer esta tarea, ¿sí? De asignación, ¿sí? Podría hacerlo también de esta manera. Podría decir int precio, punto y coma, precio igual a 15, punto y coma. Acá solo declaro la variable y acá asigno un valor a la variable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que precio ahora va a valer 15. Si yo acá digo precio igual a 20, ¿sí? Asigno a precio el valor 20. ¿Qué quiere decir esto? Que acá creamos la variable, reservamos la memoria, acá cargamos esta memoria con el valor 15 y acá sacamos el valor 15 y pusimos el 20. Bien, para comenzar, simplemente esto va a ser lo que haremos para declarar variables.